Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Eh, yo me llamo Gustavo. Yo soy Are y bienvenidos a nuestro podcast. Yo y la Tiare estudiamos diseño industrial en la Universidad del Biobío, en Concepción, Chile. Si es que son internacionales escuchando esto, somos de Chile. Chilenos. Y ¿qué dije? Dije que estudiamos diseño industrial. Y bueno, no sé, Tiare, ¿cuál es tu como historia con los podcasts? ¿Qué sabes tú de los podcasts? De hecho, súper poco, o sea, como que los conocí, creo que hace un año atrás, más o menos. O sea, escuchaba como el término podcast, pero no sabía lo que era al comienzo. Solo creía que era como una agenda, de hecho, como algo escrito, como un blog, así. Ahora sé que era como una plataforma, así, ¿no? Como una wea nueva de internet. Sí, o sea, pensé que era como algo escrito que la gente leía, pero no que se escuchaba. Que no, Mm, nunca como que lo busqué tampoco, solo como que la gente lo mencionaba y como que nunca me interesó el término tampoco. Así de fome. eh, y no sé, ¿tú qué? Ahora escucháis podcast, ¿no? O sea, Y no, bueno, no, o no sé si. sea, después cuando lo conocí fue por Spotify y ahí como que vi porque estaba interesada como en eh, aprender idiomas, Mm. japonés o inglés. Ah. Entonces empecé a buscar como en Spotify, así como lectura en japonés, no sé, o conversación en japonés. Ahí me salieron como podcast y cosas así, y fue como, esto es podcast. Y ahí lo empecé a escuchar, pero en general como que no me llamó mucho la atención al comienzo. Porque igual eran fomes, como te enseñaban algo, como teórico, no había escuchado como una conversación así. Y después una persona tuvo ansiedad, entonces busqué, se me ocurrió buscar como un podcast que hablara sobre eso. Y nada, como que ahí de hecho empecé como a escuchar podcasts como más interactivos, así como que la gente hablaba como más dinámico, así, daba su opinión, contaba historias. Sí. Invitaban gente Y eso igual, en general, invitaban gente como a conversar de temas. claro. Pues ahí fue como que los conocí, digamos. En general, como en mi vida cotidiana, no soy tampoco tan cercana a los podcasts. Prefiero más como los videos de YouTube. Pero no hay algo tampoco que estoy cerrado, o sea, tampoco como yendo más. ¿Tú? Yo, los podcasts, a ver, no sé en verdad cuándo escuché el nombre podcast, no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo que YouTube lo veía y bueno, aún lo veo caleta, caleta, y siempre me salían videos como, no sé, de 5 minutos, como de partes de podcast, como que no sé, 5 minutos de un podcast de 2 horas, de gente hablando, como, y el título era como, no sé, este tipo habla de tal tema. Y como que no sé por qué me lo recomendaban en verdad, eso en YouTube. Y un día como que ya lo pinché y era un podcast que es en volar alguien, o sea, en volar alguien de que esté escuchando esto lo conoce. Pero el podcast de Joe Rogan, que es un loco de Estados Unidos que hace podcast y que es como uno de los podcasts más famosos, creo. Em, bueno, eso en Estados Unidos igual. Yo sé que él dice que como que lo conocen alrededor del mundo, pero no sé si en Chile en verdad se escucha mucho. Yo sé que hay gente que lo conoce, pero no creo que acá en Chile como que mucha gente lo escuche.
o que escucho podcast en general, creo. Pero él fue como el primer podcast que yo empecé a escuchar. Y yo partí al principio escuchando los videos en YouTube, que eran como segmentos chicos de sus videos más largos. Y me gustaban caleta porque hablaban de... No era como de un tema todo, como que iban cambiando de tema y invitaba a gente en todos los episodios. Y como que era como una conversación y como que sentía que aprendía igual harto. Y ahí empecé a escuchar otros podcasts que eran como igual parecidos. Como que era gente que invitaba a otras personas a hablar. Y igual había un podcast de un tipo que se llama Joey Díaz, que es un comediante. Y pues ahí me empecé a meter a podcasts de comediantes, que eran como todos entretenidos, y cada uno tenía como su onda. Y donde más o menos contaban historias como de cosas que les pasaban y eran entretenidos. Entonces como que ponía un podcast mientras, no sé, pues, hacía una tarea o mientras, no sé, cocinaba, por ejemplo, ponía un podcast y como que lo escuchaba para tener como sonidos de fondo. Y igual, cuando la tía le dijo que, que a alguien le dio ansiedad, a mí me dio ansiedad. Me dieron como unos ataques de ansiedad el año pasado. Y era como primera vez que me pasaba y no tenía idea que igual estaba pasando. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Ahí ella me dijo como que escuchó un podcast donde hablaban de ese tema. Y lo escuchamos juntos. Y yo, o sea, ahí como que cachaba poco de los podcasts, pero no sabía que habían podcasts como de temas de psicología, por ejemplo. Y ahí me metí como en Spotify y a buscar podcasts y caché que habían de todo tipo. Y era como un mundo mágico de podcasts. Sí, Era hay como, caleta. es como libros, weón. Son como los libros, hay caleta de categoría y de temas. Y no, lo bacán es que no los tenés que leer, los tenés que escuchar nomás. Y Sí, o sea, igual como que yo lo comparo un poco porque, o sea, hace como unos años atrás, cuando veía mucho YouTube, por ejemplo, igual uno como que tendía a hacer eso, o sea, como que igual habían, por ejemplo, youtubers que jugaban, por ejemplo, o hablaban de cosas y uno tendía como a poner el video y después como a escucharlo nomás mientras hacía como otra cosa. Pero en general como que no lo veía y así. Como que muchas veces ponía un video y empezaba a hacer otra cosa. Quizás esta es como, no sé, como la evolución más o menos de eso, de ese acto más o menos que uno hacía. sí, pues, sí. Yo, de hecho, igual los videos en YouTube, igual como que uno los pone y los deja así. Y, em, y sí, no sé. Esa es como mi historia con los podcasts. Tampoco yo no diría que escucho caleta de podcasts. ¿Sí? Hay como un par de podcasts que de repente escucho y me gustan, pero yo no tampoco soy como de andar buscando podcasts y todo eso. Como que no sé si ya necesito como a diario que busco ansiedad, por ejemplo, temas de ese tipo. Y lo escucho y listo, no sé. Como que yo no diría que soy muy hábil en los podcasts. Pero sí escucho muchos. Veo como capítulos de distintos podcasts de gente que me gusta. Como el Joe Rogan que hice y un comediante que se llama Bobby Lee, que me da risa sus podcasts. Pero eso. Así que de hecho a mí me gustaría como poder subir los podcasts a YouTube con video algún día. Porque siento que Sí. es más, no sé, más divertido. Y después en puedo hacer el mismo formato que los demás, que es como que un podcast de 2 horas, que probablemente alguien no vea antes. Voy a estar cortando las partes, pues como la quiere y yo hablamos de, o esta persona cuenta de la historia de esto. Y eso, y ahí que crezca y que crezca y Bueno, sí. seguir hablando de temas que nos interesan. Ahora vamos a escuchar más podcasts porque es el futuro. Uh-huh. Los podcasts son el futuro. Y es que
los podía escuchar como en cualquier lado, o sea, entre así como cualquier cosa hasta cuando vaya a comprar así. Sí, pues vaya a comprar cuando estés cocinando, cuando estés en la micro cuando termine esta pandemia. Y que nos pueden escuchar mientras hacen cualquier cosa. Yep. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos como 20 minutos hablando de este tema. A ver, Chiru, cuéntame un poquito. ¿Cómo estás tú con todo lo que está pasando ahora? Uh, en general, un poco estresada porque, como dijo el Gustavo, estudiamos diseño industrial y vamos en el último año. Entonces, estamos cursando, o sea, bueno, yo estoy cursando el título de la carrera. Justo me tocó como en este momento de la pandemia. Entonces, en general yo, como persona, estoy como siempre encerrada, así. Tampoco es como que salga mucho, así como gente que se está como muriendo por salir. Normalmente yo estoy como... Siempre en mi vida ha sido estar encerrada. Pero creo que lo que me tiene estresada es eso, como seguir con las obligaciones cotidianas, ¿cachai? Que al final como que las sobreexigí un poco con todo lo que está pasando. Y bueno, como la familia igual, que hay que estar como pendiente también de ello un poco, ayudarlo y todo eso. Entonces, no es como solo estar encerrada, sino como con muchas cosas. Que creo que eso como que me estresa un poco esta situación. Y no poder hacer las cosas que uno comúnmente hacía con normalidad. Que creo que vamos a seguir así varios meses más y en general vamos a tener que adaptarnos nomás a vivir un poco más alejados. Así que, bueno, eso y a ti, Gustavo. Yo, pucho, ahora estoy mejor, creo. O sea, ahora he estado bien, últimamente. Como creo que al principio, cuando partió, que fue en marzo, yo estaba en Concept, pero mi papá vive en Talca, entonces nosotros, como familia, pensamos que era mejor ir a Talca a la casa de mi papá. Entonces nos quedamos ahí, o sea, fuimos pensando que, no sé, ya iba a ser, era una pandemia, po. Entonces igual dijimos con mi hermano, como ya van a ser 2 meses, así como que bueno, puedo tener que quedar, y yo pensé como ya, así, no sé, pues, termina marzo, abril, ¿qué sigue después? Sí, bueno. ¿Ayo? Mayo, sí. Abril, mayo y ya como que fines de mayo, que era de hecho lo que decían en las noticias en el tiempo, como fines de mayo ya vamos a estar como saliendo de estos y volviendo a la normalidad. Y yo pensaba como ya, y así como que abril y mayo como ya, 2 meses, se puede. Y yo creo que en ese tiempo estaba relativamente bien, así como que no me sentía mal, como que ya tampoco estaba con clases, porque, eh, o sea, estaba con clases, pero con muy pocas clases. Entonces como que eso no me afectaba mucho la U. Eh, pero después terminó el semestre. Nosotros tuvimos paro por mucho tiempo todo esto, el año pasado. Entonces, como que el semestre se nos corrió como un poco este año, el del año pasado. El segundo semestre del año pasado, como que se nos corrió al primero de este año, por por los paros y bueno, las marchas y todo lo que pasó en octubre, que empezó en octubre. Entonces estábamos terminando el segundo semestre del 2019, el primero del 2020, y ahí eh, estábamos con poquita clase. Y bueno, ahí terminamos y me quedé como en el vacío, porque tenía que retomar ramos como en... ¿Cuándo fue? Como en... ¿Fue recién ahora? Pues como en junio, que empecé a tener clases de nuevo, como normal. Ya, pero para no enredar tanto la cosa, como que mayo no... Abril y mayo como que no hice... Estaba así como muy pocas clases, entonces no tenía como algo que hacer, ¿cachai? Y es como que
como que la agua te afectaba un poco porque no, como que te despertaba ahí, pero no tenía ahí como algo que hacer, ¿cachai? No tenía como que estudiar, no tenía que escribir, hacer un trabajo, hacer un informe, como nada de eso. Es como que me despertaba tarde porque no tenía por qué levantarme temprano y después me dormía tarde porque puta no me daba sueño y como que tipo, como que filo. Y así estuve por harto tiempo igual, como que jugando al Fortnite con la tía. Y igual, no sé, con la tía hablábamos todos los días, pero igual, como que no sé, hablar ya no es suficiente, Raúl. Como que la quería ver y la quería abrazar. Ah. Sí, Igual todo esto estamos, o sea, nosotros somos compañeros en la universidad, aparte de ser pololos, si no se han dado cuenta. Y bueno, ahí nos veíamos todos los días como buenos compañeros, así. Entonces como que no sé, casi de un día a otro o de una semana a otra, porque el Gustavo dijo me tengo que ir. Fue como, ya, yo igual porque no vivo, vivo en una comuna como externa a donde está la universidad. Entonces también me tenía que venir a mi casa. Entonces desde marzo más o menos no nos vemos. Igual ha sido un poco complicado porque no nos podemos ver, o sea, solo llamar, lo típico, pero o sea, pues, sí, ha sido como súper complicado eso de nunca habíamos, no nos hemos visto como por 2 semanas máximo así, pero no como por 3 o 4 meses. sí, igual esa la cagó, weón. Como que lo máximo que no nos habíamos visto eran 2 semanas, como dijiste, que fue cuando viajé al sur. Y sí, pues aparte como, igual es raro, así como pasar de ser compañeros y estudiar lo mismo y vernos todos los días a, a no vernos nunca. Aparte fue como demasiado rápido, como Sí, pues, que un día era como en China, pandemia, y nosotros como en el McDonald's, así como jajaja, no sé, sí, comentando todo. Después ya otra semana como, no sé, está en Europa, así. Nosotros como, nunca va a llegar acá si estamos como a la chucha del mundo, así. Y después, así como una semana más, me tengo que ir. Pandemia en Chile. sí, la cagó. Así que fue como, nunca lo esperaba, fue como casi de un día para otro, así que no pudimos vernos más. Sí, que bueno, alguien se paró en mi casa. Sí, pero sí, bueno. Sí, me dio risa porque de hecho sí, pues estábamos como en el mall así, comiendo cualquier cosa. Y de la nada Sí. como, oye, ¿qué onda? Están activando la cagada, como que hay un virus, qué bueno. Digo, jaja, dije, y ya, y seguimos con la vida. Que aparte acá en Chile estábamos con el tema de las manifestaciones, entonces como que estábamos muy preocupados de eso y no como de o sea, digo que uno ve en la tele cosas y todo, pero nunca esperar que a uno no le pase, po. Entonces estábamos nosotros como pensando en la U, así como en las manifestaciones, qué día teníamos clases y todo eso, y bueno, las barricadas y todo eso. Entonces como que no, creo que nunca asimilamos que podía llegar como acá, así. Y bueno, eso en general, como que nunca yo creo que habíamos pensado en hacer un podcast. Creo que se nos ocurrió hace poco tiempo, como 3 meses. Ya es poco tiempo, nada que ver, como 3 semanas. Ah, sí, 3 meses, Y estaba como, no puede hacer 3 meses. es que estaba viendo el calendario, fue como 3 semanas más o menos, o menos, como 2 semanas, algo así. Sí,
No, de hecho, sí, fue como, sí, no sé, vamos. Y fue como tirando la talla nomás, más. Fue como un podcast. ¿Y por qué no hacemos un podcast? Y ya, pues, vamos. Sí. Y de qué sería? Y de ahí tiramos los maestros. Y nunca pensamos llegar a grabarlo de verdad. Pero creo que va a ser bueno porque, o sea, igual tenemos como hartos temas, nosotros nos llevamos bien, ¿Saben? Hay respeto. Respeto en esta relación. somos buenos para conversar, hablar como de Bueno. muchas cosas que le pueden interesar a cualquiera. Yo, sí, yo que sé. Aparte, yo creo que, ¿sabes qué? Yo siento que tú y yo somos como. Yo en volar yo soy más que tú. Pero yo soy como medio piolas. Como que si hay gente hablando de un tema, como que en volar yo pienso en algo, pero no necesariamente como que lo digo. Así que es como que si escucho una wea muy estúpida así, igual es como, oye no, pues, yo creo esto. Pero si es como, ya, sí, no. Como que, si están hablando, así conversando, ¿no? Como que comienzan. Yo soy como más tímido, supongo. Yo creo que tú como que decís la wea. Sí, yo soy como más aguja. Sí. Pero como así cuando hablamos los dos, yo creo que ahí igual como que se divitan los límites un poco, bueno, y como que digo nomás. Sí, porque igual hablamos caleta, pues. Sí, antes de hacer el podcast, te juro que por teléfono hablamos como 3 horas, o 5 horas. Sí. O sea, Y bueno, necesitamos desahogarnos en una plataforma. sí, demás, sí, nos va a servir caleta para el desahogo. Y ahí Así podemos, que podemos, cualquier duda, ustedes pueden comentar y nosotros podemos hablar de eso. podemos pelear en vivo. Y ustedes dicen como quién tiene la razón. Oye, no, Ah, esta relación va a terminar por el aquí solo somos amigos. sí, pura buena onda. Sí. Bueno, y mientras vaya avanzando el podcast, porque yo no quiero que aunque lo escuchen como 5 personas o una persona, aunque lo escuchen solo mis viejos, como que igual lo seguiría haciendo, como divertido. Sí, además. Así que, sí, pues mientras vaya avanzando, mientras vayamos mejorando los implementos, ahora probablemente se escuche un audio como lo pero mientras vayamos avanzando, vamos a hacer más cositas, creo, más divertidas. En volada, ahí ya tener como cámara para grabar en un estudio todo. Yo creo que son más futuros, pero no sé, invitar gente igual a nuestros compañeros. Podemos hablar del diseño, como de lo que nosotros entendemos por diseño, ¿sí? Para que en volada alguien que escuche esto y piense en estudiar diseño, como que sepa más o menos de lo que se trata. No como Pero nosotros, nosotros que googleamos diseño ¿sí? Y nos salían puros videos de españoles ¿sí? Estudiando diseño. sí, sobre todo las diferencias, porque el diseño industrial quizás no es tan conocido, o por lo menos yo cuando entré a estudiar no lo escuché casi nunca. ¿Sí? Y bueno, la diferencia igual que nosotros pudimos notar con otros diseños, por ejemplo el gráfico, la ilustración, desde nuestro punto de vista, porque, bueno, como dije, llevamos en el último año de nuestra carrera y creo que ya hemos visto como lo suficiente, básicamente para poder dar nuestra perspectiva acerca de lo que hemos hecho, que nos ha tocado como vivir en esa carrera. Así que quédense con nosotros para saber lo que sigue. Bueno, chiquillos, ese fue el primer capítulo de nuestro podcast, piso 23. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en una semana para otro episodio. Cuídense.